Introducción. Esta presentación tiene el propósito de exponer la noción de explicación en la relación que tiene con la causalidad, sus inicios y desarrollo, conocer sus fundamentos y entender sus implicaciones desde el punto de vista de sus principales exponentes. Principio de causalidad. Según David Hume, la causalidad es un concepto que se origina en lo empírico y no en la razón, ya que no es por el conocimiento o por un razonamiento científico por el que derivamos la opinión de la necesidad de una causa para cada nueva producción. Dicha opinión debe necesariamente surgir de la observación y la experiencia, además de que era imposible fundar empíricamente el concepto de causalidad. Está íntimamente ligado al concepto de explicación, aunque no con todas las variaciones donde se aplica. Puede aplicarse en 4 situaciones diferentes, pero nos vamos a concentrar en la cuarta. Esta está relacionada con un objeto en general, ya sea hecho, causa o persona, en este caso sobre un fenómeno psicológico. En este ámbito, explicar está referido con el hecho de suministrar el porqué del ser o del acontecer del objeto de interés. Se pueden agrupar en dos especies fundamentales: los sistemas explicativos causales, los sistemas explicativos condicionales. La explicación causal es en todo caso la demostración de la necesidad de su objeto y se derivan dos conceptos fundamentales: el concepto de causalidad como deductibilidad y el concepto de causalidad como uniformidad. Causalidad como deductibilidad. Los sistemas deductivos causales se basan en una relación racional en la cual la causa es la razón de su efecto y por lo tanto es deductible de ella. A partir de estos sistemas se describe a menudo como la acción de la causa semejante a una fuerza que genera o produce el efecto. La tradición aristotélica. La metafísica clásica a través de Aristóteles es la primera en recurrir a la noción de deductibilidad como método explicativo causal. Es decir, al principio de esta observación y después la explicación causal que se logra al dar razón de los hechos o fenómenos. Conocimiento y ciencia consisten en darse cuenta de las causas. Para Aristóteles, todo cambio, incluidos los que están ocurriendo, tiene 4 causas: material, eficiente, formal y final. De esta manera, la explicación finalista o teleológica, que aclarase con el fin de que ocurran los fenómenos, sería la primera y fundamental. Época medieval. Su aporte principal fue la conceptualización de causa primera como primer eslabón de la cadena causal y no como tipo de causa fundamental, sustituyendo la estructura sustancial del mundo cuya necesidad era la causalidad por el orden jerárquico de las causas que tiene su centro en la causa primera. La tradición galileana: explicación causal, funcional y mecanicista. En esta perspectiva de la explicación científica causal deductiva, el centro no es ya el mundo, sino el hombre. Este interés mecánico causalista no pregunta ni por el por qué y para qué últimos, sino por el cómo más inmediato y práctico de los fenómenos. Considera que la relación causal se reduce a la acción de un cuerpo sobre otro. La explicación científica de los hechos sería aquella que se formule en términos de leyes en las que se relacionen los fenómenos determinados numéricamente. Las explicaciones toman forma de hipótesis causales en un sentido funcional dentro de un panorama mecanicista. Kant. En la relación causa-efecto, siempre la causa determinará un efecto en el tiempo como consecuencia, pero no como algo que pudiera preceder simplemente, sino como consecuencia. Sobre la base de la ley de causalidad se puede aspirar a tener conocimiento empírico de los fenómenos como objetos de la experiencia que solo son posibles a través de esta ley. Para Hegel, el sentido asignado a la explicación causal es el de racionalidad pura, donde el sentido de la racionalidad es el de la deducción necesaria. Por consiguiente, la relación causal es una relación de deducciones, ya que de la causa es posible deducir el efecto. Influyó en la explicación causal de la ciencia, puesto que brindó soporte a la creencia de que la existencia de un saber que puede prever todo advenimiento futuro, por insignificante y grandioso que éste sea, deduciéndolo mediante leyes inmutables y necesarias.
Para Hempel, las leyes derivadas de la investigación científica deben tener la facultad de predecir, para un instante determinado, la ocurrencia en el futuro de un fenómeno a partir de situaciones actuales, así como también esclarecer la manera en que ocurrió un fenómeno en un instante determinado en el pasado. De igual manera, debe permitir explicar la situación actual del fenómeno o hecho sobre la base en que tenía en un instante anterior. Para que una explicación causal alcance el estatus de científica debe cumplir dos condiciones: requisito de relevancia explicativa y el requisito de contrastabilidad. La relevancia explicativa es la esperanza o creencia de que un fenómeno aparecerá cuando se den las circunstancias específicas, y el requisito de contrastabilidad: los enunciados incluidos en una explicación deben ser susceptibles de contrastación empírica. Causalidad como uniformidad. Se reduce la relación de posibilidad cierta en donde las sucesiones o conexiones cronológicas constantes o uniformes son primordiales para la previsión de los acontecimientos del mundo. El conocimiento de una cosa no lleva consigo el conocimiento de otra cosa diferente, sino que el conocimiento solo puede obtenerse a través de la experiencia. Hume rechaza el principio de causalidad deductiva y se inclina por una explicación causal de tipo uniforme, al señalar que todo razonamiento no es otra cosa que la comparación y el descubrimiento de relaciones constantes e inconstantes que dos objetos o más mantienen entre sí, ya sea que estén presentes en los sentidos o solo uno o ninguno. La uniformidad que revela trae consigo la creencia de que tales uniformidades se verificarán en el futuro y posibilitan hacer previsiones. Estableció que la lógica de la explicación y sus relaciones causa-efecto deben someterse a un número de reglas, pero según Popper, esta visión se sustenta en tres equivocaciones. Una está relacionada con el resultado típico de la repetición, la otra con el origen de los hábitos y la tercera con el carácter de las experiencias. Visión positivista de la ciencia. El espíritu positivo de la ciencia consiste en ver para prever, según el dogma de la invariabilidad de las leyes naturales. Para Comte, la tarea esencial de la ciencia, tanto natural como social, es la previsión de los fenómenos con la finalidad de su utilización, pudiendo así predecir un fenómeno mediante la relación constante y formulada de una ley. Dentro de esta misma aproximación positivista, la explicación causal está el punto de vista de Marx, quien a partir de la conjunción de la noción de previsión y causalidad sustituyen el concepto tradicional de causalidad por el concepto matemático de función, de dependencia de los caracteres distintivos entre sí, por considerar que la explicación causal no es el objetivo de la ciencia, ya que ésta no puede revelar las esencias ocultas de las cosas. Heisenberg descubrió el principio de indeterminación, que establece la posibilidad de medir con precisión una magnitud sin que se vea afectada por la precisión de la medida de otra magnitud relacionada con la primera. En consecuencia, es imposible predecir con certidumbre el comportamiento futuro de una partícula subatómica, y que solo es posible hacer predicciones a través de comprobaciones estadísticas acerca del comportamiento de tales partículas. Reichenbach señalaba que el concepto de probabilidad es fundamental en todas las aserciones de la realidad, ya que no es posible hacer una aseveración acerca de la realidad cuya validez pueda ser confirmada con elementos que trasciendan la noción de probabilidad. El concepto de condicionalidad surge para la explicación de la ciencia en lugar de las explicaciones causales. Conclusiones. Las consecuencias de aplicar el uso de causalidad en psicología principalmente nos permitirán explicar los fenómenos ocurridos y validar o no el conocimiento científico o las teorías que de estos se proponen, ya que los conocimientos científicos pueden identificarse por su falsabilidad, por sostener proposiciones que pueden resultar erróneas al ser sometidas a pruebas de estudios empíricos que corresponden a un rasgo del mundo fáctico, de forma tal que, con su auxilio, sea posible inferir a partir de algunos sucesos otros sucesos a modo de explicación, predicción y retrocesión.